Bueno, y continuando con el tema, autoridades del Distrito Escolar de United también anunciaron que no implementarán la orden de cuarentena decretada por la Autoridad de Salud de Laredo, el doctor Víctor Treviño. Pero para hablar acerca de las razones de esta decisión, me acompaña la portavoz del Distrito Escolar de United, la señora Rocío Moro. Rocío, como siempre, un gusto tenerte por acá. Gracias por la invitación, Miguel. Rocío, ustedes anunciaron en el comunicado de prensa que publicaron la tarde del sábado después de la Junta Especial de Emergencia que decidieron no acatar esta orden de cuarentena por instrucciones de la Agencia de Educación de Texas. Correcto, así es, Miguel. ¿Y qué dice la Agencia de Educación de Texas con respecto a una orden de cuarentena que es emitida por la Autoridad de Salud de Laredo? En este caso, Miguel, están considerando el número de casos positivos. El número de casos positivos no justifica cerrar las escuelas en cuarentena. Entonces esa fue la razón que nos dio la Agencia de Educación de Texas, que una vez más es la que nos rige y es por la que nosotros tenemos que seguir esas órdenes. ¿De cuántos casos positivos estamos hablando hasta el día de hoy en el Distrito Escolar de United, entre maestros y alumnos? Perdón. Estamos hablando alrededor de 81 casos positivos entre maestros y alumnos, pero se tiene que especificar, Miguel, de los casos positivos, por ejemplo, entre los alumnos, muchos estudiantes, sus padres nos comunicaron que ellos estaban positivos en su casa, o sea, nunca vinieron a la escuela. Entonces, muchos de los casos positivos han sido también por llamadas de padres de familia que son conscientes de cómo está la situación y no los mandan a la escuela porque resultaron positivos por la cuestión del COVID que lo adquirieron en alguna otra parte, Miguel. Pero también tenemos reportes, al igual que tú me imagino, de casos de estudiantes que han acudido a clases aún a sabiendas de que tienen un familiar que está contagiado por COVID-19 en la casa. Así es, Miguel. Es ahí en donde empieza la responsabilidad también por parte de los padres de familia, porque si ellos saben que el estudiante ha estado en contacto directo con alguien que está contagiado y aún así lo envían, siento que este estudiante no tiene, estamos hablando de estudiantes más pequeños, que no hay vacuna todavía para ellos y así los mandan a las escuelas. Bien, la orden de cuarentena fue desestimada por decisión de las mesas directivas de ambos distritos escolares. Mi pregunta es, ¿y qué va a pasar con las 14 escuelas y planteles que aparecían en esa orden de cuarentena? Porque estaban ahí por algo. La Autoridad de Salud de Laredo hizo esa lista y menciona específicamente esas 14 escuelas por algo. Entonces, ¿qué van a hacer específicamente en esas 14 escuelas y secciones escolares? Mira, por ejemplo, un estudiante resulta positivo en un salón de clases de una escuela en particular. Sí, pero en esas 14, de la lista de la orden de cuarentena, que ustedes desestimaron. Sí. Es lo que te quiero explicar. Por favor. Si alguna de esas escuelas que está en esa lista que nos mandaron, hay que desinfectarla, porque hubo un estudiante o de esos estudiantes, es lo que se va a hacer. Esos estudiantes ya no están en ese salón de clases, automáticamente todos se movieron a otros salón de clases y se desinfecta esa área. Vaya, no vas a cerrar una escuela completamente porque un salón de clases estuvo un estudiante positivo. Ese salón de clases, totalmente sí, no va a haber nadie en ese salón de clases. Y es lo mismo que va a pasar en las otras escuelas. Esas escuelas se limpian, se desinfectan y hasta que no estemos seguros al 100% es que ese salón de clases o ese lugar en donde se encontró a ese estudiante positivo o a ese empleado positivo se va a volver a utilizar. Pero bien, esos alumnos que estaban en ese salón de clases donde se reportó un caso positivo, ¿son enviados a la casa? ¿No se les exige una prueba de COVID-19 antes de poner un pie en la escuela? Claro que sí, se les ofrece. No se les exige. Es que hasta cierto punto, Miguel, no podemos exigir ni que se vacunen, no podemos exigir, muchas veces no podemos incluso ni preguntar, Miguel, porque son muchas las variantes que hay en este caso, incluso las cuestiones de la religión tal vez, no podemos nosotros exigirles que lo hagan. Entonces estamos pidiéndole, por favor, por conciencia, que los padres tomen conciencia de que si estuvo alguien ahí con ellos que fue positivo, que se hagan el examen. Nosotros tenemos los exámenes gratuitos en las escuelas y de esa manera nosotros podemos saber que ese estudiante no está positivo. Una vez más, si trae los síntomas, automáticamente se van con la enfermera, Miguel. Ahora, con respecto a esta decisión de desestimar, desacatar la orden de cuarentena, la pregunta que muchos se hacen, Rocío, es ¿y a dónde fue a parar la Autoridad de Salud de Laredo cuando una autoridad escolar puede desobedecer lo que diga esa Autoridad de Salud de Laredo? Cuando ustedes son un distrito escolar que, entre otras cosas, le inculcan a los niños el respeto por la autoridad
y ustedes no están respetando lo que dice la autoridad de salud. Correctamente, estoy de acuerdo contigo. También desacatamos la orden del gobernador. Tampoco hicimos caso al gobernador cuando el gobernador pedía que no se usaran los cubrebocas. También desacatamos esa orden porque cada caso es diferente, Miguel. Te repito, si en una escuela hubo 1 o 2 casos, cerrar una escuela por completo para que no vaya nadie, entonces esos estudiantes tienen que recibir la instrucción. Ahora, Miguel, ahorita qué bueno que estás hablando de eso, porque yo quiero comentarle a la comunidad, vaya, tenemos que ser responsables desde la casa, Miguel, no nada más en las escuelas. Este fin de semana en los medios sociales creo que hubo un concierto donde hubo no sé qué tanto, 5,000, 6,000 personas acudiendo a ese concierto. ¿Dónde está la distancia social? Esas personas que están ahí no tienen hijos, no tienen hermanos, no tienen a alguien en las escuelas. Ahí no hay COVID-19, en esos lugares no hay COVID-19. Ahí no hay cuarentena, ahí se puede ir, ahí no hay ningún problema. Esos estudiantes, esas personas pueden llevar el COVID-19 a sus casas y después esos niños van a las escuelas contagiados. Buen punto, 15 segundos, Carlos, tranquilo, el productor. ¿Cuántos alumnos han sido dados de baja hasta ahora en el distrito escolar de United porque sus padres no los han querido enviar a clases? Mira, ese número no lo tengo, Miguel, pero te lo voy a conseguir. Para el día de mañana yo te lo envío, porque son estudiantes que no han querido. Lo que hacemos nosotros es esta recomendación. No lo quieres llevar a la escuela, dalo de baja para que no le afecte. Y cuando estés listo, el estudiante regresa, tiene que tomar un examen para ver si está al nivel en el que debe de estar. Pero es lo que más hemos recomendado, porque hay otras opciones. Señora Rocío Mor, portavoz del Distrito Escolar de United, como siempre te agradezco que vengas aquí en persona, en vivo, y que respondas nuestras preguntas. Gracias, estamos para servirles. Gracias.